¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este su canal de Lenonel. Como has visto al principio del vídeo, veremos cómo hacer estas transiciones del antes y después. Te enseñaré dos métodos muy sencillos para que apliques en tus siguientes proyectos. Así que sin más preámbulos, comenzamos con el tutorial. ¡Vamos! Bien chicos, lo primero que vamos a hacer es duplicar el clip. Comando C y comando V para pegar el clip. Y vamos a quitar la colorización del primer clip. Esto es muy clave para esta transición. También te recuerdo que estos clips han sido colorizados previamente. Muy bien. Presionamos la letra M para marcar el inicio de la transición. Y ahora buscamos el final de la transición y de la misma forma vamos a presionar M para terminarla. Nos posicionamos en el inicio de la transición y ahora vamos a buscar la herramienta de recorte. Normalmente lo encontramos en la parte derecha donde está ahora mismo el cursor. Vamos a activarla y vamos a presionar en el icono de la herramienta. Vamos a añadir nuestro fotograma clave en la opción de la derecha. Ahora nos posicionamos al final de la transición y vamos a deslizar hasta llegar al final de la pantalla. Y como podemos ver, la primera opción del antes y el después ya la hemos logrado, así de sencillo. Perfecto. Ahora te voy a enseñar la segunda opción. Si te ha parecido la primera muy complicada, pues esta segunda opción puede ser para ti. De la misma forma vamos a duplicar el clip. Y vamos a desactivar la colorización, como estamos viendo ahora mismo en pantalla. Ahora nos vamos con el cursor, nos vamos a posicionar al principio del clip y nos vamos al panel de efectos a buscar máscara de dibujo. Vamos a arrastrar este efecto hacia el primer clip y como vemos en la pantalla derecha ya nos aparece el menú de este efecto. Vamos a darle clic aquí donde dice invertir máscara y vamos a añadir nuestro primer punto de control. Para el segundo punto de control vamos a presionar la tecla Shift para obtener una línea recta. Y vamos a terminar los puntos uniendo los 4 puntos. Vamos a añadir un fotograma clave con el cursor al principio. Vamos con el cursor irnos a la parte del final del vídeo y vamos a deslizar todos los puntos que hemos hecho. Y con esto ya tendríamos la segunda opción, que si te parece mucho más fácil, pues puedes utilizar esta. Si te ha gustado este tipo de contenido, no te olvides en darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo vídeo pues seas el primero en verlo. Nos vemos en la próxima. Chao.